Buenas noches, bienvenidos a nuestra casa. Damos especialmente el agradecimiento a la delegación de la Unión Europea por habernos invitado a ser parte de estas actividades en el tema del cambio climático y la lucha global y el liderazgo de la Unión Europea. Realmente es una ocasión muy placentera de tenerlos a todos. Esta es la octava conferencia del ciclo de actividades y conferencias que realiza el Departamento de Estudios Internacionales. En este caso, como mencionaba recién, nos acompaña la delegación de la Unión Europea y el título de la misma es El compromiso y el liderazgo de la Unión Europea en la lucha global contra el cambio climático. Buenas noches a todos, bienvenidos. Y me uno a la bienvenida a quienes hoy son ponentes y representantes de la delegación de la Unión Europea, que hoy nos acompañan, con quienes hoy estamos co-organizando este evento y que estamos dejando registrado aquí en canal YouTube para el mundo. El cambio climático, desde su medición, impacto, las políticas y decisiones para reducirlo o mitigar sus consecuencias, plantea, a mi entender, algunos de los más complejos desafíos en términos de coordinación y cooperación en el mundo contemporáneo. De algún modo el cambio climático es por excelencia un bien público que trasciende las fronteras nacionales y consecuentemente se generan complejidades para la toma de decisiones que quizás uniones como la Unión Europea pueden de algún modo liderar en el mundo, pero que en regiones donde nuestras uniones son un tanto más laxas y con menos nivel de institucionalización, son siempre mucho más complejas y difíciles de instrumentar. A ello se agrega además que existe una enorme dificultad también en la cooperación de las distintas fuentes de conocimiento. El cambio climático es por excelencia otra vez un tema que plantea formidables desafíos en términos de interdisciplinariedad y de multidisciplinariedad, desde el estudio de su diagnóstico hasta las consecuencias decisorias que finalmente adopten cada uno de los países o cada uno de los productores, ¿verdad? En el Perú, por acciones que tuvieron lugar por efecto mariposa, vaya a saber en qué lugar. Los desafíos en la toma de decisiones al más alto nivel político, científico y directivo son los que llevaron a esta facultad hace ya unos cuantos años, en 2011 y 2012, a seguir esta problemática global a partir de una iniciativa que tuvo lugar, que inició la UNESCO en el Uruguay, y a ser hoy miembros fundadores del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, junto a otras instituciones académicas de Argentina, Brasil, Chile, y junto al SARAS, al Instituto SARAS de la Universidad de la República del Uruguay. Por eso, para ser muy breve y dar por concluida mi apertura hoy, y bienvenida a todos, entendemos que esta es una actividad de la máxima importancia contemporánea, de la máxima importancia para el desarrollo sostenible, y es que nos felicitamos de algún modo de poder estar siendo una plataforma para la discusión, el aprendizaje, el conocimiento, la divulgación el compromiso que la Unión Europea ha sostenido y mantenido respecto de este tema y el liderazgo que ha tenido desde hace ya muchos años. Así que bienvenidos de nuevo, muchas gracias por su presencia y esperemos sea una sesión muy fructífera. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es un placer para mí estar aquí esta tarde. Bueno, no solo desde el punto de vista que estamos tratando de un tema que es de suma importancia para la Unión Europea, también para Uruguay y para todo el mundo, pero bueno, también desde el punto de vista que ya estoy 3 años aquí y eso es mi primera vez que entro en ORT, ¿no? Y bueno, escuché muchas cosas de ORT y siempre desde el principio la verdad estamos buscando la manera como reintegrar o
identificar actividades que podemos hacer conjuntamente, así que yo también me sumo a la idea de que intentamos tener más temas para el futuro para cooperar. Así que en este sentido, la verdad, quiero dar un agradecimiento especial al decano Labadí, la verdad, de ayudarnos, de traer este seminario, como también a Andrés y obviamente a Virginia y Rosana, que trajeron esta idea para que se transformase en una realidad. Bueno, estoy un poco resfriado, así que voy a toser un poco mientras que estoy hablando. Bueno, el cambio climático, como sabemos todos, es un fenómeno global. Es un fenómeno que, bueno, ya no estamos hablando de una cosa, de una amenaza, de unos estudios, estamos hablando de un fenómeno que ya estamos viviendo, es una realidad presente. Capaz hace 20, 30 años era un tema que lo estamos viendo por imágenes en la televisión que nos estaban mostrando los científicos o los periodistas no sé, de hielo rompiéndose en las Antárticas o de capa de ozono que está desapareciendo. Pero bueno, hoy en día miramos por la ventana y lo vemos. Tanto en Europa, por ejemplo, que en este verano europeo, vimos temperaturas por encima de 35 grados de varias semanas, que es poco común o extraordinario, como también aquí en Uruguay, ¿no? Bueno, cuando yo vine aquí hace 3 años, ya el primer año vi el ejemplo de tornado, el segundo año otra vez, el tercero otra vez, así que uno de esos temas eventos climáticos que los colegas aquí de Uruguay me estaban comentando que, bueno, que es un evento climático poco común, pero aparentemente se está volviendo en más común, ¿no? Casi en algo normal, ¿no? Así que, bueno, como he dicho, estamos, como eso es un fenómeno global, también estamos precisando unas respuestas globales. Y en ese sentido, el multilateralismo es la regla de este juego. Y es un juego en el cual en la Unión Europea no solo que estamos plenamente comprometidos de jugarlo, sino también liderar este proceso. Multilateralismo está en génome de la Unión Europea, es el proceso, es la regla, es el juego a través del cual nos hemos establecido. Y en este sentido, el respeto y la promoción del derecho internacional es crucial, tanto para la paz como también para el respeto de derechos humanos y el desarrollo sostenible. Y en este sentido, las organizaciones internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, están en corazón de todos estos procesos. Y no solo porque son proveedores de gobernanza global, sino también porque representan los foros en los cuales se resuelven de manera pacífica las disputas que podemos tener, y también son foros donde se pueden enfrentar conjuntamente los desafíos globales como es el de cambio climático. Y como he dicho, la Unión Europea está liderando este proceso, no solo en las palabras, sino también por los hechos. Y no solo en cambio climático, sino también en otros temas multilaterales, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de esfuerzos globales en materia de no proliferación o de desarme nuclear. En el caso concreto de cambio climático, nuestro compromiso se traduce a no solo de hablar o de compromisos escritos, sino también a acciones concretas. Eso en unas acciones internas como también afuera de la Unión Europea. A la interna, si doy unos ejemplos, de aquí a 2030 nos comprometimos de bajar las emisiones en unos 40%, de aumentar la producción de energía de los fondos renovables a por lo menos de 27% y aumentar incluso la eficacia energética de un 27%. Y lo importante es que todo eso lo estamos haciendo con un crecimiento económico. O sea, hay el invertir en prevenir cambio o luchar contra el cambio climático o ajustarnos a cambio climático no es que es un gasto, es una inversión. Es una inversión que crea empleo, que crea crecimiento económico. Y para eso también en la Unión Europea se comprometió de gastar por lo menos un 20% de nuestro presupuesto común a protección climática. Así que también, por ejemplo, en América Latina contamos con un proyecto emblemático, un programa emblemático que se llama Euroclima, a través del cual estamos poniendo unos $100 millones a partir de 2016 para apoyar la región, a los gobiernos de la región, a enfrentar este desafío.
Pero bueno, todo eso es uno de los programas, contamos con mucho más, como también los Estados miembros cuentan con mucho más, pero no quiero ir en ningún detalle. En fin, estamos aquí, estamos ahora en un momento bastante importante de las negociaciones internacionales para el diálogo multilateral, que bueno, la próxima gran reunión lo vamos a tener en diciembre en Katowice, el próximo COP. Pero bueno, no voy a ir en detalle eso lo dejo más bien a los expertos, que nos acompañan. Y bueno, nuevamente quiero agradecer otra vez a ORT para darnos este espacio para tener este seminario, como también a todos vosotros que consiguieron venir aquí esta noche, a pesar que tenemos el paro, ¿no? Y bueno, os invito a hacer todas las preguntas difíciles a los dos expertos, pero no a mí. Muchas gracias. El señor Ismo Ulvila. Ismo Ulvila es finlandés, nacido en el año 1969, con una larga experiencia en el servicio diplomático, en el desarrollo y la implementación de políticas climáticas y cooperación para el desarrollo. Desde el año 2003 trabaja en la Unión Europea, en la cual ha sido designado en varias embajadas de la Unión Europea como consejero técnico y jefe de cooperación. Desde el año 2012 su trabajo se centra exclusivamente en el diseño y la implementación de las políticas climáticas de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea y en el contexto internacional. Es representante de la Unión Europea ante el Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y antes de unirse a la Unión Europea trabajó intensamente en el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, implementando desde sus comienzos los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Estuvimos platicando un poco con Horst llegando aquí y nosotros pensamos que la mejor manera de dar esa conferencia sería que nos limitamos a unas intervenciones bastante cortas y luego intentamos dejar lo máximo que sea de la oportunidad para ustedes de hacernos preguntas. Nosotros intentamos contestar lo que podamos, pero quisiéramos realmente invitar de participar en la discusión y también nos informar y decir si lo que vamos a explicar es demasiado complejo o demasiado complicado, porque el tema de hecho es muy complicado. Y estuve también, cuando estuve escuchando las palabras de Tomás, pensando que cómo ha cambiado lo que podemos llamar casi como una industria, entre las comillas, del cambio climático. Mi primera COP, donde participé, era en el año 2002, era la COP 8 en India. Y en aquellos tiempos era casi como una reunión de familia. Fuimos 1.500 personas más o menos allá, unos pocos ministros, ningún jefe de Estado, las grandes empresas no estaban allá, no estaba Schwarzenegger, los demás, era de muy bajo perfil. Desde Copenhague 2009, ha habido un aumento gradual en el número de los participantes, pero desde Copenhague estamos en 25.000 participantes, un montón de jefes de los estados, los movie stars, los rock stars, las empresas grandes. Quiere decir que ha habido un cambio tremendo durante esos 15 años. Por ciertas razones, seguramente, que ha habido más evidencia científica, primero, que nos da más insumos y nos explica qué está pasando globalmente. También nos ha brindado más información sobre qué estamos arriesgando y cuánto va a costar de corregir todo eso, si aún lo podemos corregir. Y el tema ha vuelto sido que fue un pequeño hobby de algunos técnicos que estaban discutiendo entre ellos. Ahora es un tema en la discusión cotidiana. La prensa está escribiendo sobre ese tema, los partidos políticos lo toman seriosamente y, por ejemplo, en la Unión Europea, 92%, según la última encuesta, de los ciudadanos europeos consideran que el cambio climático es un riesgo muy serio afectando a Europa. 80% más o menos
apoyan, están de acuerdo con la acción avanzada y con la acción climática de la parte de la Unión Europea. Entonces, tenemos un mandato tanto de la población como también del más alto nivel político en Europa. Bueno, en fin, si voy a entrar más en detalle en el tema, quisiera hacer unas preguntas para poder cuadrar más o menos mi presentación. Voy a hacer 4 preguntas. ¿Quiénes han escuchado hablar del Acuerdo de París? Más o menos todos. Las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas. Una persona. Muy bien. El EU ETS, el régimen de comercio de carbono europeo. Muy bien, felicitaciones. El Effort Sharing Decision, el reparto de esfuerzos en Europa. Bueno, eso no es un examen, Solo intento calibrar a mi discurso. Nosotros en la Unión Europea, de hecho, estamos ejecutando políticas climáticas desde más o menos entre 20 y 15 años. Y cuando digo Unión Europea, hablo de los Estados miembros y la Comisión Europea. Y en ciertos casos, cuando hablamos de financiamiento climático, también hay que incluir el Banco Europeo de las Inversiones, que tiene mandato interno y externo también de prestar fondos para la acción climática. Y el primer punto que quisiera destacar de esa acción climática es que nosotros como la Unión Europea hemos sido en la vanguardia de la acción. Fuimos la fuerza realmente que estaba empujando el famoso protocolo de Kioto en aquellos tiempos, que aún está funcionando, que aún está en el vigor, aunque cubre solo 14% de las emisiones globales hoy, 1,4. Y eso fue también una de las razones porque era tan importante y absolutamente primordial que las partes podían acordarse sobre el Acuerdo de París, que cubre todas sus partes, todos los países del mundo, donde cada uno tiene ciertas obligaciones de reducir en sus emisiones. Pero durante esos años, desde hace 1990, cuando tenemos la línea de base y cuando tenemos registros en Europa, también hemos podido mostrar que, de hecho, y como se lo mencionó Tomás, eso ha sido también buen negocio. Ha sido algo que ha sido beneficioso por el medio ambiente en Europa, de limitar la acción contra el cambio climático, aunque hoy las emisiones europeas son solo 9% de las emisiones globales. Pero hemos hecho nuestra parte, hemos asumido nuestras responsabilidades y hemos hecho nuestras tareas. Desde 1990, las emisiones de la Unión Europea han bajado por 23%. Durante ese mismo periodo, nuestro PIB, nuestro GDP, el presupuesto interno bruto, ha aumentado por 56%. Quiere decir que, a pesar de ciertas opiniones que se escuchan siempre de vez en cuando por los grandes costes y que no podemos implementar esas acciones porque no tenemos los recursos, etc., la experiencia europea de lo que se llama desacoplamiento, decoupling, muestra que esos van juntos. La acción climática, inversión verde, inversión de bajo carbono, pesquisa de nuevas tecnologías, esos van juntos con el crecimiento económico. Nadie puede contestar esto. Y estamos, de hecho, aumentando nuestros niveles de ambición. Ya hemos sobrepasado con nuestro objetivo del protocolo de Kioto, que fue la reducción de 20%, a más tardar en el año 2020.
En 2018 estamos en 23%. La meta que hemos asumido para 2030 es la reducción de 40%, como mínimo de 40%. Y gracias a los últimos acuerdos que hemos tenido a nivel europeo sobre las metas, los porcentajes de la introducción de la energía renovable y las medidas de mejora de eficacia energética, parece que vamos a ir más allá, vamos a llegar tal vez en algo de como 43-45%. Pero en fin, lo importante es que nosotros hemos, desde ya hace muchos años, como la Comisión Europea, hemos también desarrollado escenarios que muestran que tenemos que estar en una cierta curva, como cada década, para asegurar que cuando llegamos al año 2050, estamos de cierta manera seguros que nuestra acción climática puede frenar o parar el cambio climático. Eso es una de las obligaciones también que sale del Acuerdo de París, que todos los países tienen que preparar los que se llaman sus mid-century strategies, las estrategias de medio ciclo. Nosotros hicimos uno en 2011 y estamos ahora actualizando esos escenarios que vamos a someter en noviembre, que muestran que la acción climática europea nos lleva en esa curva a una reducción de como mínimo 80% en el año 2050, con la línea de base de referencia de 1990. Estamos allá también en la vanguardia, estamos como uno de los partes más avanzados y más ambiciosos, ya preparándonos 3 décadas de anticipación. Eso es también muy importante porque cuando se piensa al futuro, planificar y modelar algo que está más de 30 años enfrente de nosotros parece tal vez algo muy inseguro. Pero es también una parte de nuestra política de intentar dar lo máximo que sea con anticipación señales a los inversionistas para contarles de la manera muy transparente de qué les espera. En la industria que usa mucho energía, o sea, estamos hablando de acero, papel, cerámica, cemento, química, etc. Los ciclos de inversión son muy largos, hablamos de entre 30 y 50 años. Entonces, las inversiones que se hacen hoy aún pueden estar allá funcionando en el año 2050. Y por eso, y eso es también algo que quiero destacar como un punto, nosotros lo que hemos experimentado con eso es que cuando estamos desarrollando esa regulación, cuando estamos planificando la acción al futuro, lo más importante es de tener la involucración de todos los stakeholders, todos los socios que estén allá. No estamos trabajando aislados en la comisión, sino invitamos al sector privado, la industria, los académicos, las ONGs, de la manera muy abiertamente a las consultaciones entre los socios, y luego de allá sacamos los insumos que utilizamos en nuestro proceso analítico para llegar a las propuestas que la comisión hace. ¿Y qué hemos hecho como las propuestas? De hecho, la acción, de la manera muy simplificada, la acción europea climática consiste de 2 pilares. Tenemos lo que mencioné, el EU ETS, o sea, el régimen de comercio de carbono, y tenemos que cubre toda la Unión Europea, incluyendo también Noruega e Islandia. Es un mercado por 600 millones de personas en Europa. Cubre 11.000 instalaciones en el territorio europeo. Son las instalaciones industriales y generadores de electricidad.
donde los EU allowances, o sea, los bonos de carbono, para decir, tienen un valor anual de trading de más o menos 50.000 millones de euros. Eso es la magnitud del mercado que hemos creado. Allá tenemos las metas, los objetivos que nos llevan a una tasa de reducción de 43% llegando a 2030. Si yo soy una instalación de acero y no logro cortar mis emisiones de la manera adecuada, tengo que comprar más derechos de esa bolsa, de ese mercado, para poder seguir funcionando. Cada año hay auditorías con relación al cumplimiento y si yo no cumplo, me cuesta dinero. Mientras que si he hecho las inversiones y soy eficaz, he aumentado mi presupuesto de pesquisa, estoy planificando para el futuro, puede ser que tenga un excedente en mi cuota. Ese excedente lo puedo poner en mi banco, lo puedo guardar en mi cuenta o lo puedo vender en esa bolsa. Así funciona en breve ese sistema. También allá tenemos medidas de salvaguardia, porque hay muchísimos otros países fronterizos también de la Unión Europea que no tienen semejante sistema. Entonces nosotros sí hemos puesto en marcha medidas de limitar lo que se llama en nuestro jargón la fuga de carbono, quiere decir carbon leakage, que evita que si hay un costo de carbono por la industria manufacturera en Europa y digamos en Turquía o en Marruecos no lo hay, nosotros podemos limitar y podemos proteger la competitividad de la industria europea. Allá también hay una conclusión, una cifra muy interesante, lo que muestra que de hecho durante los últimos más o menos 10 años el excedente comercial de la Unión Europea, de la industria manufacturera, ha aumentado. Está más o menos, o sea, cuando hablamos de solo la industria manufacturera, ese excedente comercial es más o menos 1.000 millones de euros por día, por cada día. Y eso no hubiese sido posible en un mercado que no funcione o si realmente existe fuga de carbono. Entonces, tenemos un cierto orgullo de cómo hemos ejecutado todo eso, cómo ha sido la trayectoria, cómo sigue funcionando ese mercado extremadamente complejo, con un montón de detalles técnicos que hay que tomar en cuenta allá, y donde también la Comisión Europea, nosotros en Bruselas, jugamos un rol muy importante porque nosotros hacemos las propuestas y también estamos supervisando a los Estados miembros con relación al cumplimiento de las instalaciones en sus territorios. Y luego tenemos la otra pata de otro pilar de la acción europea, que es el régimen de reparto de esfuerzos. ¿Qué quiere decir ese jargón? Quiere decir que cada Estado miembro de los 28 tiene ciertas obligaciones de cómo tienen que reducir sus emisiones entre ahora y hacia 2030, según sus capacidades. Muchísimos nuevos Estados miembros tienen, digamos, bastante ligeras obligaciones, mientras que los países nórdicos, por ejemplo, tienen bastante grandes obligaciones. Por ejemplo, en mi país, Finlandia, tiene la meta de reducción de 39% de sus emisiones. Esas son las actividades que cubre todo lo que no es cubierto por el régimen de comercio. Quiere decir que eso cubre transporte, calefacción de las casas, gestión de suelos, de los basureros, de donde sale metano, etcétera, etcétera. Allá nosotros, como reguladores en Bruselas, damos ciertos insumos que los Estados miembros tienen que cumplir
pero luego tienen bastante flexibilidad en su legislación nacional de planificar sus actividades y después llegar a esa meta o ese objetivo que tienen. Eso es un paquete solidario también entre los Estados miembros de la Unión Europea, porque nosotros no vamos en las negociaciones internacionales como Estados soberanos. Allá no habla Finlandia, no habla España, no habla Alemania. Habla siempre la presidencia en el nombre de la Unión Europea. Funcionamos juntos como 29 partes. O sea, la Comisión representa a la Unión Europea y también como una de las partes. Y en ese sentido y en esa lógica, el hecho que tenemos también una parte de nuestra NDC como un paquete solidario entre los Estados miembros es muy importante. Entonces, de esos dos pilares consiste la NDC europea de como mínimo 40% de la reducción que vamos a investigar, que vamos a analizar en los años que vienen, cuando todas sus partes tienen que subir su ambición en 2023, que es el famoso proceso Stocktake, Global Stocktake, donde se va a rendir las cuentas y donde la futura evidencia científica nos básicamente va a dar nuevos insumos sobre cuál tiene que ser el siguiente nivel de la reducción de las emisiones para que seguimos en la trayectoria de intentar parar el cambio climático. Eso es también muy importante de comprender que el Acuerdo de París es un acuerdo dinámico. La lógica, el principio de siempre subiendo la ambición desde el inicio está incorporada allá dentro del acuerdo. Termino diciendo algunas palabras sobre nuestra acción internacional y luego dejo la palabra a Horst, quien va a contar más en detalle qué hacemos en América Latina. Tomás ya mencionó que tenemos el objetivo, o sea, decisión por el momento, de tener como mínimo 20% del presupuesto de la Unión Europea por la acción climática. En el siguiente marco financiero vamos a subir ese porcentaje, o sea, a partir de 2021. Aún no sabemos a dónde vamos a llegar, pero seguro que la cifra va a ser mayor a lo que tenemos hoy. Eso también muestra el compromiso político que tenemos entre los líderes europeos. Y en cuanto a nuestra acción externa, el apoyo externo que damos, somos el más gran donante globalmente en cuanto al sector climático, financiamiento climático. Somos más o menos la mitad de todo financiamiento climático que los países donantes dan cada año. Y de hecho, nuestra contribución ha más o menos doblado en los últimos 5 años. Eso también es algo que decimos con bastante orgullo, porque eso muestra que la acción de la Unión Europea, la acción externa de la Unión Europea, no es solo de las palabras, sino es también de muy concretamente tomar las medidas adecuadas para que podamos cumplir con nuestros compromisos y promesas. La famosa cifra que se acordó en París en 2015, en la COP, fue 100.000 millones de dólares de financiamiento climático anual que tendríamos que obtener a más tardar en el año 2020. Nosotros como la Unión Europea estamos en esa trayectoria. No puedo decir si vamos a llegar juntos como los países donantes a esa meta, porque hay ciertos países que han rechazado un poco y han tomado pasos atrás de sus compromisos. Pero aún así, la importancia de la acción europea es primordial para que el proceso siga
vivo y para que el proceso siga también produciendo lo que tiene que producir. Por último, con relación a ese apoyo externo y con relación de la cifra de 100.000 millones de dólares anuales, también quiero decir que eso no va a ser suficiente. Porque cuando se mira el objetivo de transformación del Acuerdo de París, donde las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son compromisos de cada país de cómo van a reducir sus emisiones, ya tienen un cierto costo estimado. Y allá estamos hablando de millones de millones de dólares, o sea, trillón, sí, que tiene 12 ceros. Allá hablamos de algo que, de las cifras de lo que yo he visto, que es entre 14 y 80 millones de dólares, que nos va a costar juntos como partes hasta 2030. Y eso nos lleva a un mundo, según la estimación científica, eso nos llevaría, las NDCs actuales, nos llevarían a un mundo que calienta más o menos 3.3 grados. Nuestro objetivo es de limitar el calentamiento a 1.5 grados. Quiere decir que cuando estamos subiendo la ambición en 2023 y cuando ya hemos cogido las frutas pajas, las otras frutas van a ser más caras. La acción yendo más allá de las NDCs actuales va a costar más en proporción de lo que la acción inicial va a costar. Y en ese sentido, es realmente absolutamente necesario que consideramos la acción como un paquete, un compromiso entre todas sus partes, no solo por los proveedores de los fondos actualmente, pero también por los recipientes que tienen que hacer sus tareas, que tienen que aprobar la legislación adecuada. Por ejemplo, como nosotros hemos hecho en Europa, ha sido un proceso de 20 años y aún sí que aún tenemos mucho camino para cubrir. Pero la única manera, lo que nosotros hemos constatado es de tener un proceso sistemático, introduciendo gradualmente, paso por paso, legislación atractiva por las inversiones verdes de bajo carbono. Y eso también tiene que ser en la lógica de la implementación del Acuerdo de París. La mayorísima parte de todo ese dinero que tiene que estar en las nuevas inversiones para implementar el Acuerdo de París y las NDCs tienen que ser del sector privado, tienen que venir de allá. Estamos hablando de inversiones comerciales. Estamos hablando de las tecnologías que van a tener un cierto costo para ser desarrollados e implementados, donde nosotros como contribuyentes y ciudadanos sí vamos a tener un cierto costo para pagar también cuando utilizamos a esos servicios. Por ejemplo, aquí en Uruguay se está hablando de la electrificación del transporte. Un bus eléctrico cuesta 3 veces más que un bus diésel. Pero cuando se mira durante la vida de esa inversión, el impacto, se ve muy fácilmente que es el camino correcto para tomar. Eso quiere decir que, aunque la inversión climática parece tener un costo inicial alto, en fin de día es beneficioso y nos va a costar menos que la inacción, que se podría suponer sería más barato. Y voilà, nosotros, como ya dije, vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos, con nuestras promesas. Hacemos lo máximo lo que podemos en cuanto a nuestra acción internacional y
en todas las regiones del mundo, básicamente el mensaje que decimos es lo mismo, que tenemos que encontrar medidas para apalancar nuestros recursos públicos limitados para atraer las inversiones verdes y de bajo carbono en el contexto de la implementación del Acuerdo de París. De lo cual mi querido colega y amigo Horst nos va a contar un poco más. Vamos a contar con la presencia y las palabras de Horst Pilger, nacido en el año 1965, el cual tiene una formación académica en Derecho y en Administración de Empresas. Cuenta con una amplia experiencia en el contexto de las relaciones exteriores y la cooperación para el desarrollo, adquirida en diversas organizaciones internacionales como el Banco Europeo de Inversiones, el PNUD y la Asociación Europea de Libre Comercio. Desde el año 1999 trabaja en la Unión Europea y ha sido designado en varias embajadas de la Unión Europea como jefe de cooperación, infraestructura y energía. Desde el año 2012 a la fecha, trabaja en la Dirección General Cooperación Internacional y Desarrollo, como jefe de sector en la Dirección América Latina y el Caribe, ocupándose del diseño, implementación, planificación y ejecución de los programas de desarrollo de la Unión Europea para la región, para nuestra región, incluyendo la programación plurianual y el análisis estratégico sobre políticas sectoriales, entre otros. Mi trabajo es mucho menos complicado que el trabajo de mi colega, pero no hablo español al mismo nivel. Pero vamos a ver, espero juntos explicar unos elementos centrales. Como tiene la corbata, tiene la pasta. Ok. Hay todos 2 o 3 años hay cumbres entre la Unión Europea y los líderes de América Latina y Caribe. En estas cumbres deciden qué son las prioridades de cooperación. Desde unos años han decidido que el cambio climático es un sector o una área de focal por la cooperación que es muy importante. Es por eso tenemos en Europa un presupuesto por esta cooperación. Actualmente, durante el periodo entre 2014 y 2020, ese presupuesto es de 300 millones de euros para solamente el sector cambio climático. Estamos responsables a Bruselas para decidir qué hacemos con este dinero. Voy a hablar un poco las ideas que tenemos, las experiencias de trabajar con América Latina en este sentido. Claro, es solamente la cooperación de la Unión Europea con América Latina es importante, pero mucho más dinero es preparado por la cooperación con África, lógicamente, porque es el origen de esta cooperación es la pobreza en varias partes del mundo. Pero hemos empezado de trabajar con América Latina en el sector de cambio climático en 2010. Es muy temprano en comparación con otras regiones. Desde 2010 hay un programa que se llama Euroclima. No me gusta mucho este título, pero es aceptado hoy y vamos a continuar a utilizar. Este programa Euroclima que existe ha focalizado la cooperación para cambiar conocimientos sobre los desafíos del cambio climático y para elaborar políticas públicas, cómo abordar las medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Entre 2010 y 2016 hemos hecho un presupuesto solamente de 16 millones de euros. Pero como cambio climático es más y más importante, hemos hecho un presupuesto mucho más importante. Cuando yo he empezado de trabajar, hemos decidido cómo vamos a organizar para tener una priorización, ¿cómo dices? Sí, una secuenciación de estos fondos.
hemos decidido que necesitamos un diálogo con los países de América Latina. Tenemos 18 países que son elegibles para participar en estos programas. Fue un poco complicado porque los 18 países, todos los países entre México, Cuba y Chile, tienen claramente otras prioridades, otros problemas económicos, otras prioridades políticas. Pero fue necesario de organizar y priorizar. Desde 5 negociaciones hemos decidido que vamos a continuar esos aspectos de Euroclima que han funcionado bastante bien, pero vamos a empezar de financiar también proyectos concretos en unos sectores. ¿Por qué? Los países han dicho que el presupuesto es más grande, les gusta financiar proyectos concretos para ayudar. En comparación con los números que mi colega ha mencionado, es muy baja ese presupuesto. Pero es importante de utilizar ese dinero en una manera estratégica, en una manera catalítica, para ver cómo es la utilización más adecuada. Durante las 5 negociaciones hemos decidido juntos que vamos a cooperar en 6 sectores distintos. Para mí fue un número demasiado grande, pero pienso hasta hoy que es mejor de limitarnos a unos sectores para aprofundir la cooperación. Pero la realidad es que fue necesario de obtener un compromiso con todos los 18 países. Por eso hemos esos 6 sectores, voy a mencionarlos cada uno. Tenemos un sector bosques, biodiversidad y ecosistemas. Un sector que es gestión y reducción del riesgo de desastres. Un sector que es movilidad urbana. Hemos hablado de los buses eléctricos. Otro sector es la producción resiliente de alimentos. Energía renovable y eficiencia energética. Y gestión del agua para una resiliencia urbana. En esos 6 sectores hemos empezado el año pasado para definir juntos con los países cómo podemos utilizar el dinero. Hemos decidido que en cada uno de esos sectores cómo vamos a organizar. Esos son fondos públicos, no podemos escribir solamente cheque, necesitamos una manera transparente para seleccionar proyectos. En cada uno de esos sectores hemos decidido juntos los criterios. ¿Qué son los objetivos de esta cooperación? ¿Qué son los tipos de organizaciones con que vamos a trabajar en este sector? ¿Qué manera vamos a trabajar? También qué el presupuesto, porque si, por ejemplo, tengo un presupuesto de 10 millones de euros por un sector como energía, no es mucho si hablamos de 18 países. Es por eso que hemos decidido también vamos a financiar muchos proyectos de un presupuesto más limitado o menos proyectos con un presupuesto más importante. En esta manera hemos decidido de avanzar con los premios 3 sectores. Hoy hemos anunciado los primeros proyectos que fueron elegidos hay unas semanas. Vamos a empezar con la implementación de esos proyectos en los 2 o 3 meses que vienen. Puedo hablar un poco más sobre esos proyectos si hay interés. Para implementar esa cooperación, hemos decidido que vamos a cooperar con 2 agencias de las Naciones Unidas. Es interesante para mí porque he trabajado antes con otras regiones en el mundo. En otras regiones, los países han decidido de cooperar, por ejemplo, en la materia de medio ambiente con una organización regional. Pero en América Latina es una región donde se habla español, todos los países tienen un sistema
jurídica muy similar, no es aparentemente posible de crear una organización regional. Es por eso que trabajamos directamente con los 18 países. Hay unos avantajes, pero unos problemas también con eso. En América Latina, con los países, hemos decidido juntos que vamos en la mayoría de estos sectores vamos a financiar proyectos que tienen actividades en más que un país. Porque aquí en la cooperación regional entre la Unión Europea y América Latina buscamos siempre avantajes regionales. Buscamos soluciones que se aplican en más que un país. Como ha dicho mi colega, en la Unión Europea tenemos también un grado de cooperación que es más aprofundido que aquí. Buscamos elementos donde podemos posiblemente aprofundir la cooperación en la región también. Al mismo tiempo de aprofundir la cooperación entre la Unión Europea como región y la región de los 18 países, pero al mismo tiempo de aprofundir la cooperación entre los países en América Latina. Hemos hablado del Acuerdo de París y si pensamos hoy que en unos años cada país de la región va a encontrar los mismos problemas de cómo puede mesurar mis emisiones más correctamente, cómo puede empezar tener planes de acciones en unos sectores. Creo que hay muchas posibilidades para cooperar en la región. Y cuando los países han empezado de escribir sus NDCs, sus Nationally Determined Contributions, por el Acuerdo de París, fue un programa como Euroclima que ha creado una plataforma para esos países, en la región, América Latina especialmente, para tener una plataforma para discutir, porque antes no había muchas plataformas por los ministerios de medio ambiente en América Latina de se reunir para hablar. Son iniciativas como Euroclima y también unas iniciativas por ejemplo, CEPAL, que ha jugado un papel en este sentido. Y creo que por la razón que no hay una organización regional que es responsable, por ejemplo, por medio ambiente, es una razón principal porque las dos agencias de las Naciones Unidas con que trabajamos son más importantes en esta región que en otras regiones, especialmente CEPAL y UN Medio Ambiente. Tienen un papel clave. Por ejemplo, cada 2 años hay un foro de ministros de medio ambiente que vamos a tener en octubre, en 2 meses en Buenos Aires, pero es el UN Medio Ambiente que es el secretariat de esta reunión de los ministros. No es la misma cosa en otras regiones del mundo. Es por eso hemos decidido que vamos a continuar a trabajar con CEPAL y con UN Medio Ambiente en Euroclima. Al mismo tiempo, trabajamos con 5 agencias de Estados miembros en Europa que tienen una experiencia de trabajar en medio ambiente, en cambio climático, con la región de Euroclima. Esas agencias son responsables para organizar los call for proposals, ¿cómo dices? Convocatorias, propuestas, gracias, donde seleccionamos los proyectos. En este momento estamos listos de firmar los primeros contratos para implementación de esos proyectos en 3 sectores. No he hablado mucho sobre la cooperación tradicional. La cooperación sé que nosotros llamamos la gobernanza, el sector de gobernanza climática, es
es un sector donde buscamos trabajar con cada país para ayudar a los países de implementar sus índices. Como saben, cada país ha definido sus propios objetivos políticos en el contexto del Acuerdo de París. Es un reto para cada país de implementar esas obligaciones. Aquí tengo unos ejemplos por actividades que hacemos. Por ejemplo, en Uruguay hemos decidido de apoyar al gobierno con las políticas de educación en el sector de cambio climático. Hay una cooperación específica. En Perú, por ejemplo, tenemos una cooperación con el gobierno para un apoyo por las políticas de género. Tenemos también diálogos de políticas y procesos de aprendizaje conjunto, una plataforma para comparar experiencias. Hemos hecho un taller Santiago este mes, en agosto. También, como he dicho antes, un reto es de monitorar y comparar los avances en el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Aquí creemos que es un sector donde vamos a ver muchas necesidades de países para un apoyo externo. Hemos escuchado hoy, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente de Ecuador, que ha dicho que hay demasiado de necesidades de preparar legislación, de preparar planes de acciones, no tienen suficientemente de recursos, ¿sí? Ni humanos ni financieros para implementar todos. En la manera de funcionar Euroclima, en cada país tenemos un punto focal nacional. Por ejemplo, en Uruguay el punto focal nacional para el clima es el señor Ignacio Lorenzo, es el director responsable por el cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente. Cada actividad que hacemos en Uruguay son actividades que ha preguntado este señor, porque la manera de funcionar Euroclima es solamente ayudamos un gobierno si hay una pregunta específica. Estamos aquí también 1 o 2 veces por año, tenemos una reunión con todos los puntos focales nacionales para definir juntos cuáles son las prioridades de cooperación y para también mostrar un poquito cómo funcionan aspectos de cooperación en Europa, porque hay unos modelos que pueden ser interesantes también por la región aquí. En octubre de este año vamos a tener nuestro encuentro anual. Vamos a decidir juntos si hay en el futuro la idea de continuar estos 2 sectores de cooperación, los proyectos y la ayuda más fácil, más flexible. Vamos posiblemente a focalizar sobre uno de los 2 ejes. Esas son las cosas que vamos a discutir. Siempre hay, cuando financiamos proyectos, hay siempre la idea de una ampliación de las acciones. Como hemos escuchado antes, es claro que las dimensiones de inversiones que necesitamos son mucho más grandes que el presupuesto posible, pero si estamos capaces de definir proyectos que tienen un carácter de modelo, que pueden ser replicar,
en dimensiones más grandes, es posiblemente ese efecto de catalítica que buscamos con este programa. Y también hemos hecho muchas discusiones con países que dicen que no tienen la capacidad de movilizar fondos climáticos que existen. Hay fondos climáticos muy importantes, pero la manera para obtener los fondos son muy complicados, necesitan estudios. Es por eso que también es un objetivo en Euroclima de apoyar los gobiernos de la región en la formulación de demandas para un financiamiento internacional en cambio climático. Esas son las líneas principales de esta cooperación. Hemos hasta hoy un presupuesto de 88 millones de euros para Euroclima Plus, que se llama actualmente. Son más o menos 100 millones de dólares. Vamos a, espero, obtener un presupuesto suplementario el año que viene. Como siempre, vamos a negociar juntos con los 18 países qué es la manera la más útil para utilizar esos fondos, para ayudar la región a mejorar sus capacidades. Una palabra personalmente, porque vosotros, la mayoría son estudiantes, creo, es importante reflejar si este sector en el futuro necesita inversiones de esta dimensión. Es claro que hay muchas posibilidades para algo que es joven hoy para trabajar en este sector. Pienso es interesante porque en la Unión Europea tenemos la posibilidad de trabajar como stagiaire, ¿cómo se dice? En pasantías, sí. Y, hay un año que fui responsable para elegir a alguien que va a trabajar en mi sector. Es remarcable que la mayoría para trabajar en este sentido tienes que tener tu diploma universitario, posiblemente una experiencia de trabajar de 1 o 2 años, pero increíble cuántas personas se interesan siempre en el sentido de derechos humanos, científicas, políticas, y no hay mucha gente que piensa que el medio ambiente es la materia la más interesante. Pero yo creo que es una posibilidad, porque es posible que para sobrevivir sobre este planeta necesitamos muchos esfuerzos juntos. Creo que por la población joven de hoy tiene que ser una prioridad. Creo me gusta de finalizar con esas ideas. Gracias. Muchas gracias, Horst, por tus palabras, por comprender el actual nivel de cooperación que se está llevando adelante entre la Unión Europea y 18 países de América Latina en este tema. Y, curiosamente, el comentario que yo iba a hacer, me ganaste de mano. Es decir, yo iba a pasarle un mensaje a nuestros estudiantes, porque nosotros en clase normalmente les decimos que los estamos preparando para trabajos que no existen. Lo vimos con algunos el otro día justamente en clase. Es decir, estamos preparando a una generación, muchos de ellos en su primer año, segundo año, para trabajos que van a ser dentro de 4 o 5 años que hoy no existen. No sabemos de qué se trata. Y este frente, el frente del cambio climático, ambos han desarrollado y han comentado algunos aspectos que sí ya existe, el mercado de carbonos, la cooperación, los acuerdos, etc. Pero claramente es un área de desarrollo profesional en temas que estoy seguro que dentro de 5, 6, 7 años nos vamos a encontrar y me van a venir a contar, nos van a venir a contar con Virginia, nos van a decir, estoy trabajando en tal tema que 5 o 6 años antes no existía. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que enriquece, me parece, esta actividad y esta conferencia de hoy. Antes de pasar a las preguntas, es justamente eso. Es decir, es que
cada uno, el que sienta que este tema es de su interés, porque obviamente el campo internacional es bien amplio y bien variado, pero el que sienta que el tema del cambio climático, el que sienta que hay un lugar para ustedes en el desarrollo del futuro profesional, bueno, Hertz lo acaba de señalar como también una oportunidad de ir a Europa, de hacer una pasantía, pero además porque se van a dar muchas oportunidades, porque este es el tema que está en la agenda, claramente. ¿La Unión Europea está implementando algún plan de seguimiento para la implementación del Acuerdo de Escazú de marzo de este año? Y la segunda es, ¿se está implementando, pensando en Uruguay, implementar algún programa de ganadería sustentable? Como sería, no sé, el aprovechamiento del biogás, del gas metano que emanan en los frigoríficos y demás, ¿o no? Para segunda pregunta es si un programa como Euroclima puedes apoyar con biogás, ¿es eso? Más o menos. Ok, es fácil a responder porque tenemos 6 sectores en total. Un sector es sobre energía, pero este sector estamos al inicio de la debate qué tipo de actividades vamos a apoyar. Creo que vamos a elegir los proyectos más o menos en medio de 2019. Creo que las primeras discusiones indican que es más probable que vamos a tener un enfoque sobre eficiencia energética para introducir, por ejemplo, normas o sistemas de obtener indicaciones sobre productos electrónicos, este tipo de cosas. Creo que vas a ir en esta dirección, pero es demasiado temprano para clarificar hoy. La otra pregunta no he comprendido. Si la Unión Europea está colaborando o controlando la implementación del Acuerdo de Escazú en la región. No sé. Okay. No sé. Para nosotros en el programa Euroclima es especialmente en una cooperación en el cambio climático. Las referencias políticas que tenemos son los cumbres. Hay un how's it called? Work plan. EU-CELAC. Plan de trabajo. Plan de trabajo, EU-CELAC, plan de acción, que define exactamente, hay un capítulo 2 que habla sobre la cooperación en la materia de medio ambiente, cambio climático y energía. Esas son las referencias para nuestro trabajo. Y también hay al lado de la Unión Europea, hay un programa que se llama Multi-Annual Indicative Program. Es un programa que define más en detalle las prioridades de cooperación. Es un documento público que puedes encontrar en internet. Para mí, esos son los documentos de referencia. ¿Qué es tu opinión sobre la energía nuclear? Para los dos. Es claro que en Europa tenemos políticas nacionales muy diferentes de un país al otro. En el sentido de cambio climático, creo que es reconocido que energía nuclear es aceptable más que otras formas de energía, pero no es un tema que vamos a apoyar con fondos de la cooperación internacional. Para añadir, en el contexto europeo, nosotros hemos dado un vistazo, pues hemos hecho bastante análisis entre las direcciones de cambio climático y energía sobre los gastos verdaderos, los costes verdaderos de diferentes
diferentes tecnologías de producción de energía. Y es tal vez un poco sorprendente, y eso fue hace unos 3-4 años cuando aún trabajé con el tema de mercado de carbono, pero ya en aquellos tiempos era una de las conclusiones en nuestro análisis que hoy en el día, de hecho, energía nuclear, la nueva inversión, ya no es la solución más rentable en Europa. Aunque no emite, pero tiene un costo aproximado de más o menos 50 euros por cada megawatt hora de producción. Y ya hace esos 3-4 años estuvimos justo en el punto de transición donde las energías renovables iban a ser más competitivas. Y de hecho, cuando se mira los subsidios, también hay bastantes subsidios escondidos de cierta manera al sector nuclear. Cuando se suma todo eso, hoy yo estoy seguro, y no he seguido las últimas discusiones científicas o técnicas en ese sentido, pero hoy yo estoy seguro que por lo menos en Europa la energía nuclear ya no es la solución idónea o sea, no es la más costo efectiva solución de todas formas. Luego hay decisiones políticas a nivel nacional, como por ejemplo en Alemania, o en Suecia, donde se ha decidido por diferentes razones de gradualmente terminar el uso de nuclear, o sea, hacer un phasing out. Esos son más soluciones o decisiones que se ha tomado desde el punto de vista de la política interna del país. Pero en cuanto al puro análisis económico, por lo menos con la eficiencia que tenemos hoy de diferentes tecnologías, ya no parece la mejor solución. ¿Qué tienen para opinar respecto a que no todas las potencias, que a veces son las que más contaminan, no se comprometan con el Acuerdo de París? De hecho, algunas salieron. Y para los dos la pregunta que tienen para opinar al respecto. También la salida de Estados Unidos, del Acuerdo de París, ¿qué impacto podría llegar a tener eventualmente? Siendo uno de los países que más contamina, más dióxido de carbono emite y todo. ¿Cuáles podrían ser las futuras consecuencias de esta salida? Nosotros también tenemos un otro programa de apoyo a los países G20, o sea, a los países, the Group of G20, o sea, los países mayores potenciales, poderes económicos. Es interesante de observar que más o menos 80% de las emisiones globales vienen de esos 20 países. Y en ese sentido es lógico también de intentar dirigir una parte de la acción, o una mayor parte de la acción hacia esos 20 países. Luego tenemos las economías emergentes, de los cuales muchos, por ejemplo, están aquí en América Latina o en Asia. Cuando miramos el rol de los países G20 y economías emergentes, estamos en más o menos 95% de las emisiones globales. Entonces, aunque somos 196 partes, hay algunas partes que tienen un impacto mayor comparando con los demás. Bueno, eso es solo una observación. Ahora, en cuanto al impacto verdadero, el caso de los Estados Unidos, hay que distinguir la toma de decisión a nivel federal, estatal y municipal. Es obviamente lamentable el hecho que el gobierno federal de los Estados Unidos ha indicado su decisión de retirarse del Acuerdo de París, pero cuando se mira más en detalle, más allá, y cuando se mira qué está funcionando, qué está pasando a nivel estatal en los Estados Unidos o también en Canadá, se nota que hay bastante acción allá. Tenemos, por ejemplo,
cierto tipo de mercado de carbono que ahora está desarrollándose en América del Norte. Hay una masa crítica de estados estadounidenses, liderado por California y ciertos otros estados progresistas, que ya están ejecutando esas medidas, a pesar de lo que haya sido la decisión del gobierno federal. Y también se lo vemos al nivel municipal. Tenemos el alcalde de Nueva York, quien es el copresidente del Pacto de Alcaldes, del Covenant of Mayors, donde el otro vicepresidente es el vicepresidente de la comisión, el señor Šefčovič. Allá tenemos miles de ciudades estadounidenses que son partes de esa iniciativa de Pacto de Alcaldes. Tenemos la industria estadounidense que allá ve las oportunidades también. No es solo los movie stars y los otros celebrities que están allá, pero hay una verdadera posibilidad por negocios allá. Entonces, lo que quiero decir con eso es que en el caso estadounidense, lo que yo creo es que finalmente cuando se mira y analiza el verdadero impacto de la decisión del gobierno federal, es bastante pequeño. Lo que realmente importa es el resultado concreto que sale de la acción de los otros socios. Luego tenemos otros casos. Tenemos casos, por ejemplo, el caso de China, que es responsable de más o menos 26% de las emisiones, o sea, casi 3 veces más que la Unión Europea. Allá también, aunque la curva parece tremenda, como las emisiones chinas han crecido en los últimos 10-15 años, hay que también dar cierto crédito a los chinos que han ejecutado muchísimas medidas y ya se nota que hay un gran cambio que está pasando en China ahora. Desde hace 3 años su consumo de carbono está bajando, o sea, ya hemos recibido el tope, llegado al tope allá. Se está ejecutando, se está comenzando a implementar el mismo tipo de sistema de régimen de comercio de carbono como tenemos en Europa. Hay 8 proyectos pilotos bastante avanzados donde nosotros hemos dado fortalecimiento institucional y apoyo técnico durante 10 años a los chinos para que ellos puedan arrancar con su ETS, que luego va a ser un sistema nacional, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el momento es allá. Y estamos de cierta manera, estamos en un buen camino. El problema es que las medidas aún así no son suficientes. Y por eso estamos en 2023 llegando a ese Global Stocktake donde tenemos que luego subir la ambición. Tú comentabas hoy que hay medidas a todas luces favorables, como es en el transporte, cambiar vehículos diésel por eléctricos o generación de energía limpia. Pienso en la fotovoltaica, por ejemplo, que me da la sensación que en Uruguay en particular, al ser un país chico, se complica lo que es el final del ciclo de vida. O sea, una vez que el vehículo quede en desuso o la planta fotovoltaica quede en desuso, el impacto ambiental contaminante de los residuos muchas veces me da la impresión que no se tiene en cuenta a la hora de elegir un proyecto o favorecerlo o promoverlo. ¿Qué visión tienen ustedes de eso? Lo mío es más que nada, ¿qué opinión tienen ustedes y qué se está hablando en la Unión Europea sobre el tema del Ártico? Que si baja la temperatura del Ártico, eso influye mucho en el calentamiento global y también con el tema de las guerras, eso hace que baje la temperatura del Ártico. Entonces, como que más o menos saber cuál es su opinión con ese tema. En los proyectos que ustedes están financiando, quería saber si eran proyectos únicamente a nivel nacional o también en ciudades, teniendo en cuenta que para dentro de 20 años se considera que más del 50% de la población va a vivir en las ciudades. Si tenían
planes específicos para cada ciudad, por ejemplo, Ciudad de México o Santiago de Chile o Montevideo, que tiene el 50% de la población de Uruguay? Sí, bueno, gracias. Sobre la primera y tercera pregunta o comentario, de acuerdo. Yo creo que esos son problemas que son reconocidos. También en Europa hemos tenido esa discusión durante los últimos años sobre el uso de glifosfato, no lo puedo pronunciar así, que la Comisión Europea, por cualquier razón que no sea, ha declarado ser segura para utilizar oficialmente. Sí, muy controversial, sí. Pero allá yo creo que en cuanto a esos dos comentarios, vuelvo a decir de lo que dije ya hace un momento. Es la responsabilidad de la sociedad civil, de la prensa, de ser activo, de exigir transparencia de las personas que toman la decisión, que tienen que rendir sus cuentas y cuál es la justificación de su decisión. La gestión de los desechos, por ejemplo, es algo muy fácil a resolver, pero allá se necesita que las personas asumen sus responsabilidades. Y si hay cualquier malversión o si hay cualquier decisión poco transparente, allá la función de la sociedad y sobre todo de la sociedad civil y de las ONGs es de, obviamente, sacar la verdad de lo que se ha sucedido. Ahora, sobre esa pregunta muy interesante de las zonas árticas, que son muy sensibles. Un buen ejemplo es de Groenlandia, ¿cómo se dice en español? Groenlandia, donde los vikingos que se habían mudado allá murieron porque la temperatura bajó por 0.7 grados. Eso era suficiente por que toda la colonia se murió. Hay bastante evidencia que la zona ártica, por lo menos la norte, está calentándose 4 veces más que, por ejemplo, el continente europeo. Y eso va a tener un impacto tremendo. Ya se ve en mi país también. Yo tengo un chalet allá en el noroeste de Finlandia y lo que he podido personalmente también constatar en el transcurso de los años es que efectivamente el clima allá está cambiando. Tenemos ciertos impactos y de hecho también en la estrategia de adaptación de la Unión Europea se está intentando tomar en cuenta las diferentes condiciones que están enfrentando los Estados miembros. Las necesidades de la adaptación de los países nórdicos son bien diferentes de los del Mediterráneo. También hay cierta evidencia que de hecho lo que se está sucediendo en Ártico o en más grande escala en el Mediterráneo tiene ciertos vínculos, por ejemplo, con las guerras. Hay cierta evidencia que la guerra civil de Siria comenzó por lo menos parcialmente por la mala cosecha, que había habido 2 años en sequía antes que la erupción se sucedió, porque la gente ya no tenía más oportunidades. Tenemos un reporte del Banco Mundial que muestra que en las zonas vecinas de la Unión Europea hacia el este, quiere decir entre Palestina y Afganistán, más o menos toda esa zona, que tiene población de 800 millones de personas, más o menos 80% de la población tienen ya o en los próximos años van a enfrentarse con escasez de agua. Entonces, esos son amenazas reales que ahora se están ya realizando. Y nosotros en Europa estamos en la primera línea enfrentando ese fenómeno. Y es por eso también muy importante que a través de nuestra acción no solo apoyamos las acciones de mitigación, pero también de adaptación. Y termino diciendo también que lo he visto de la manera personal cuando estuve en la embajada de la Unión Europea en Senegal. O
sea, un país de Sahel en África. Lo que se podría constatar allá era el avance de las zonas secas, 2 kilómetros cada año. Los paisanos de la subsistencia perdiendo sus recursos, su recaudación de cualquier ganancia que se podría imaginar, que estaba evidentemente aumentando las tensiones sociales, aumentando la inmigración clandestina, aumentando todos los demás problemas que vienen con eso. Vuelvo también a decir que la única manera de gestionar con eso es la prevención y la planificación, en un caso ideal, con décadas de anticipación.